cometidos o supuestamente cometidos antes de ser congresista y de ser presidente. ¿Cómo podemos evaluar desde el punto de vista jurídico y político que el presidente se presente en juicio oral? Sí, sin duda es una situación absolutamente inédita. No hay recuerdo, registro de un presidente constitucional o un presidente encargado, como el caso del señor María Balcázar, que enfrente esta alta responsabilidad de dirigir la transición y al mismo tiempo verse sometido a un llamado de la justicia de un proceso que no está en fase inicial, ni siquiera en investigación. Ya es un proceso que se encuentra en fase de juzgamiento, con la fecha para iniciar esa última etapa del proceso. Entonces, lo primero que hay que distinguir es que todas las protecciones que el constituyente, tanto el 93, inclusive el 79, idearon y pensaron, estaban pensados para delitos de función. Jamás se pusieron en el escenario de que alguien llegara a la presidencia cargando un antecedente de casos anteriores en una situación como esta, de un caso en que ya existe acusación. Entonces, yo sostengo que esa protección, que se llama inmunidad procesal, no lo cubre, no lo protege. Porque definitivamente este no es un delito de función, es un delito simple, tanto así que quien lo juzga es un juzgado común ordinario de la provincia o del distrito judicial de Lambayeque. Entonces, en consecuencia, lo que va a ocurrir acá es que el juzgado que ya lo citó, además, no ahora ni la semana pasada, que el señor Balcázar ha sido designado presidente, sino lo ha citado en agosto. En agosto lo ha citado bajo procedimiento de concurrir a una audiencia que es la más importante, donde el ciudadano cualquiera tiene que presentarse ante el juez para el inicio del juzgamiento. Entonces, en principio, esa audiencia no se debe suspender, se debe llevar adelante. Sin embargo, hay algunos matices que se tendrán que adoptar, unas decisiones que el tribunal tendrá que adoptar para llevar adelante y que no se frustre y que también el presidente en ejercicio no pueda de alguna manera hacer la labor que sin duda, nos guste o no, es una labor del primer nivel de responsabilidad en nuestro país. Vamos a ver el presidente de la República yendo a Lambayeque a su juicio oral. ¿Eso es lo que vamos a ver en junio? A ver, no necesariamente, y según lo que se conoce, eso no debiera ocurrir, por dos razones. Primero, que según la información oficial que se ha conocido, o sea, la citación, lo citan para un juicio de naturaleza virtual, que es como el 95% de los juicios se hacen en el país hasta el día de hoy, virtual. Entonces, él puede participar simplemente desde su despacho o desde su domicilio en la fecha que haya sido citada. Esa es la primera razón. Pero la segunda razón es que el Código Procesal, el artículo 359 y siguientes, sí le permiten a una persona que está asistiendo a un juicio pedir una dispensa por razones de urgencia, de fuerza mayor o algunas razones suficientemente justificadas, como sería el caso de cumplir circunstancias o realizar sus actividades propias de la importancia que tiene un presidente de la República, para que el juicio no se detenga, se lleve adelante con la representación de su abogado y el fiscal, y él pueda tener la dispensa de no asistir a determinadas audiencias del juicio, que además va a ser un juicio que durará por lo menos unos 5 meses, que es el promedio de un caso que no es tan complejo como otros, porque se trata de un solo imputado. Claro, hay que recordar que el caso de lo que se trata es que se le acusa al señor Balcázar, ahora presidente de la República, que cuando fue decano del Colegio de Abogados de Lambayeque habría, digamos, dispuesto del dinero para sí mismo, de fondos del Colegio de Abogados de Lambayeque cuando fue su decano. Ese es el punto, ese es el tema. Ahora, doctor, evidentemente ese no es un caso que lo involucra, un caso de un delito en funciones, pero ahora él es el presidente de la República y por lo tanto tiene o tendría algunas prerrogativas, como usted manifiesta, de ausentarse, de decir que por razones de función, valga la redundancia, o de fuerza mayor, como por ejemplo atender alguna circunstancia urgente, de emergencia propia de su función en el momento en que se desarrolla la audiencia, ¿no? Eso es posible y está permitido en la normatividad del Código. Y a él en este caso concreto no le aplica el artículo 117 de la Constitución para nada. Definitivamente no. Por eso, repito, es que el constituyente del 93 jamás se puso en este escenario, ni en este caso, repito, que no tiene precedentes. Pero creo que hay que dar
mensajes a la sociedad. O sea, creo que es la oportunidad de que el primer mandatario, aunque sea interino, dé un mensaje de someterse a las autoridades judiciales y también el mensaje que debe dar el Poder Judicial, en este caso, de llevar adelante un juicio, no suspenderlo, pero respetar de alguna manera, nos guste o no, las circunstancias del caso y la importancia de la función que tiene el presidente para poder darle el permiso respectivo y que la audiencia se continúe en su presencia, porque el Código permite eso en diferentes circunstancias por razones, por ejemplo, de salud, por razones realmente de fuerza mayor, como pueden ser circunstancias similares a las que ocurren ahora ante la presencia del primer dignatario del país. Ahora, pero en este caso tiene un matiz que lo podría agravar, y es que ya estando él en el poder, y según el reportaje de Cuarto Poder, estando ya él en la presidencia, hay una llamada de un joven Castillo Silva, ¿no?, que llama para decir que este caso podría ser una llamada que pueda buscar amedrentar, ¿no? Y es una persona que ha estado ligada, tiene su foto, ahí estamos viendo, es una persona que podría estar ligada a Perú Libre, ¿no?, o políticamente al propio Balcázar. ¿Esto de algún modo afectaría o sería un agravante o ya no hay manera de incluir este tema? No, es muy complicado que este hecho signifique ahorita una circunstancia agravante para el caso, dicho en términos generales, porque las evidencias que se han conocido, digamos que son todavía muy periféricas. O sea, no se ha conocido un acto grave como podría ser una amenaza directa a alguien que va a declarar como testigo o al fiscal o al juez, cosa que sí sería grave. El delito se configura en la medida que hay una amenaza a alguno de los órganos o de los funcionarios que intervienen en el proceso. Eso no se conoce. La información es muy referencial todavía. La información da cuenta de un hecho o de una conducta aparentemente de alguien que está como que alrededor del entorno del poder, pero de allí a establecer una, digamos, vinculación directa del presidente, todavía no tenemos un rompecabezas suficientemente claro para establecer esa responsabilidad. O que haya llamado a esta persona a un testigo, como bien dice Claro, usted. eso no ha sucedido. Ahora, tampoco se podría incluir, si hubiera un hecho de esa naturaleza, en la hipótesis que eso se pudiera generar o seguir generando evidencia, tampoco podría formar parte ya de este juicio, tendría que generarse un nuevo caso, un nuevo expediente, y para eso, obviamente, allí sí aplicaría por tratarse de un hecho durante el ejercicio de la función, si existiera evidencia, le digo. Claro, porque ahí sí sería ejercicio de la función. Si existiera evidencia, pero por lo que se ha visto, hay algunos datos, pero todavía no hay un cuadro claro, un rompecabezas suficientemente nítido como para poder hablar de una imputación. Ahora, hay otro tema que quiero que quede claro para los televidentes. Los presidentes que están siendo o que están condenados, todos han sido por delitos de función, porque incluso Vizcarra ha sido condenado por un delito de función cuando fue gobernador regional de Moquegua. En el caso de José Gerí, más adelante también tendría que afrontar casos por delito de función, más allá si prospera o no la denuncia por violación que finalmente fue archivada. ¿Es así, doctor? Sí, tanto en el caso del expresidente José Gerí como inclusive en el caso de la expresidenta Dina Boluarte, los dos tienen carpetas fiscales generadas en fase preliminar por hechos ocurridos durante su gestión. Recordemos las muertes durante las marchas, el famoso caso Rolex respecto de la señora Boluarte y Gerí, sus reuniones en restaurantes con empresarios chinos y las contrataciones aparentemente irregulares de funcionarios o funcionarias dentro del Palacio de Gobierno. Esos son actos de función, sí están protegidos por la norma 117 de la Constitución y además están protegidos por la sentencia del Tribunal Constitucional de cuestión de competencia que se dictó el año pasado precisamente para regular y limitar la intervención de la Fiscalía, pero en casos de investigación preliminar. Por eso ellos sí están protegidos por ese manto, digamos, particular, más no el presidente actual, en la medida que este caso, repito, viene desde el año 2019 y 2020, cuando él no tenía ninguna función de la alta magistratura. Muchísimas gracias, doctor Espinosa. Muchísimas gracias. Y bueno.